¿Significa esto una devaluación? ¿El dólar agro es una devaluación encubierta, una devaluación no encubierta, sino formal? ¿Eso se va a trasladar a precios? Bueno, vamos a hablarlo ahora con Daniel Estico, es economista, periodista, editor de economía de Infobae, a quien ya le agradezco. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nicolás te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día, gracias por llamarme. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por atendernos a vos. Bueno, te decía, perdón, te escuchaba, sí. Y es cierto, estas medidas van a tener un impacto inflacionario porque encarecen el dólar de importación, encarecen el dólar de ahorro, y lo que pasa es que, como rigen a partir de hoy, 24 de julio, el efecto sobre la inflación de julio, que se va a dar a conocer pospaso, va a ser ínfimo. El mayor impacto inflacionario de estas medidas se va a ver entre agosto y algún arrastre para septiembre, ¿no? Recién para ese mes. Bueno, ¿lo tomás vos como una devaluación a esto? Sí, técnicamente los economistas hablan de devaluación encubierta. ¿Por qué? Porque no es que el dólar oficial se terminó el viernes en la pizarra del Banco Nación en 281,50 y un poquito menos para el dólar mayorista del Banco Central. Lo cierto es que todos estos aranceles e impuestos de emergencia que se dispusieron en la noche de ayer domingo y que se reglamentaron o se oficializaron en el boletín oficial de esta mañana, es una devaluación encubierta. ¿Por qué? Porque el importador, el que tenía la posibilidad de comprar cada comienzo de mes hasta $200, que es un universo muy pequeño, 900.000 personas sobre 47 millones de habitantes, van a tener que pagar más. Así que todo eso te va a encarecer el costo del ahorro en dólares, y te va a encarecer también en forma más importante, porque donde fue el mayor salto, el pago de las importaciones, excluidos bienes esenciales como medicamentos, combustibles o los bienes que sirven para la producción de bienes exportables. Es una diferenciación muy finita, porque cuando una empresa produce 100 y destina al consumo interno 80 y exporta 20, diferenciar qué parte de la importación de un insumo es para consumo y qué parte es para exportación, es una diferenciación tan finita que al final del día termina encareciendo el producto. Y lo más grave es que no cambia una medida que viene rigiendo desde hace prácticamente ya 8 meses, que es que las importaciones, aún las que autorizan, no te las dejan pagar. Tenés que tener un plazo de gracia, creo que de 180 días, con lo cual hoy el Banco Central debe a los importadores divisas por casi 7 a 8 mil millones de dólares, importaciones autorizadas legalmente, que el individuo las trajo, pero que todavía no le pudo pagar a su proveedor del exterior, o básicamente lo pagó con recursos propios a un dólar contado con liquidación que terminó el viernes en 539, si mal no recuerdo. Daniel, y te pregunto a vos, con esto que ahora ya apareció formalmente, ¿quién pudo imponer más sus pretensiones? ¿El fondo, que pretendía devaluar, o el gobierno que no quiere devaluar ahora antes de las elecciones? No, básicamente la verdadera lectura es que se impuso el fondo. El fondo le dijo a Massa: tus pretensiones de pretender hacer todo lo contrario de lo que estamos recomendando, ¿no? Recordá, Nicolás, que el miércoles pasado el Fondo Monetario emitió un documento a nivel global, o sea, para el conjunto de los 190 países miembros, sí, de la realidad de sus economías y las recomendaciones para crecer, todos los efectos de la secuela de la pandemia, los efectos de la crisis que generó la invasión de Rusia a Ucrania, etcétera. Le dice: tienen que tener unas cuentas fiscales ordenadas, tener un tipo de cambio único, tener reservas sólidas en el Banco Central, etcétera. Y por lo tanto, en el caso específico de la Argentina, le dice: tienen que empezar a desarmar los tipos de cambios múltiples, tienen que tomar medidas que contribuyan a cerrar la brecha cambiaria entre el oficial y el libre, que está en el 100%,
Y Massa sale con este paquete de medidas que el fondo dice, bueno, está bien, vos seguís con la tuya, pero los desembolsos extraordinarios que me querías que yo te adelantara, que eran los desembolsos previstos para septiembre y eventualmente para diciembre, de eso no te voy a dar. Te voy a dar voy a hacer la vista gorda, te voy a aprobar el incumplimiento de metas del primer trimestre porque reconozco que la sequía les afectó fuertemente los recursos fiscales, las reservas, etcétera, pero no te voy a dar $1 más y no te voy a dar dólares frescos, o sea, te voy a dar los dólares necesarios para que me pagues a mí al día siguiente o el día anterior. Es decir, por cuestiones administrativas, la Argentina postergó los vencimientos de este julio, que son unos $3.000 millones, contando los 2.600 de capital más intereses, etcétera, al 31 de julio. El desembolso del fondo va a llegar en los primeros días de agosto, con lo cual la Argentina, para pagarle al fondo, va a tener que usar yuanes que tiene como reservas en el Banco Central. Con lo cual va a recibir en los primeros días de agosto el equivalente a unos $4.000 millones, que es para reponer ese pago y para empezar a afrontar pagos, que también hay vencimientos con el fondo, creo que son $800 millones en agosto. Con lo cual entran dólares por una ventanilla y salen por otra, son asientos contables, no cambia la posición de reservas netas negativas que tiene el Banco Central, que son una cifra escalofriante, ¿no? $8.000 millones negativos, casi un mes de importaciones, si se incluye el oro, y si uno descuenta el oro, porque el oro no es muy líquido para eventualmente tomarlo como en garantía, ofrecerlo como en garantía o venderlo, etcétera, lleva 3-4 meses, y entonces cuando uno saca esta del oro de las reservas estamos en $12.000 millones negativos, ¿no? Con lo cual, Daniel, entonces lo que me querés decir, el fondo no es que le dice te voy a dar una mano en la campaña, te voy a dar dólares para que vos tengas mejor reservas o los utilices, ¿sí? Simplemente te voy a dar los desembolsos cuando minutos antes que tengas que hacer los pagos al fondo directamente. Exactamente, porque el fondo dice, este gobierno ya, por lo que dicen las encuestas, por los resultados de las elecciones provinciales, etcétera, este gobierno termina su mandato el 10 de diciembre y no voy a dejar que la Argentina caiga en default con el fondo por 4 meses. Hago la vista gorda, me muestro permisivo, le apruebo los documentos después de largas gestiones. Pensemos que Massa empezó estas negociaciones con el fondo hace más de 3 meses, lleva más de 100 días diciendo que en horas, que en minutos tenía el acuerdo, y pasaron 3 meses para lograrlo. Y el fondo le dijo, bueno, está bien, te apruebo lo hecho, pero no te doy $1 más y menos dólares frescos. Daniel, te agradezco enormemente tu tiempo, muchas gracias. Gracias, Nicolás, por el llamado, un abrazo. Daniel Estico es economista y editor de Economía de Infobae. Más claro imposible, como lo explicó. Lo que está haciendo el fondo es decir, mira, ni te repruebo, pero tampoco te pongo un 10, como para que salgas a levantar las banderas de decir lograste el acuerdo. Lo que hago es simplemente te dejo vivo, te voy a dar unos dólares, te voy a dar los desembolsos muy cerquita del momento que vos tengas que pagar al fondo, de manera tal que esos dólares no los utilices para otra cosa y solamente para los pagos correspondientes. Porque él dice, el fondo ve a este gobierno como terminado. Entonces, como lo ve como terminado, tampoco quiere ni dejarlo en default en estos momentos, pero tampoco mostrarse como victorioso, claro, como que logró el objetivo. Estirar la agonía sería más o menos hasta que ingrese otro gobierno. 9:37 en toda la República Argentina. Noticias, Romero.